Hoy iniciamos la nueva temporada con el equipo de los New York Mets, temporada 2026. Y este partido es importante, no podemos perderlo. Han llegado nuevas figuras al equipo, entre ellas nuestro pitcher Dylan Cease. Y vamos contra el equipo de los Astros de Houston a darlo todo, mi gente. Está ahí en el cajón de bateo José Altuve. Y sabemos que los Astros también quieren venir esta temporada con todo. Así que este primer partido lo es todo. Es un buen indicativo para el inicio de la temporada. Ya tenemos Altuve con todo de 3 bolas, 2 strikes. Vamos a cruzarle la recta. Hace contacto. Va a arriesgar Siri. No, esto no empieza bien. Esto no empieza bien, pero si se arriesga. No se arriesgó. Podíamos sacarlo, pero no se arriesgó. Mal fildeo de José Siri, debió dejar que esa pelota picara y ahora se nos complica esto desde el inicio. Bueno, no se va a poder mover Altuve y lo sacan en primera base. Saludito, mi gente, y bienvenidos a este modo franquicia con el equipo de los Mets de Nueva York, arrancando con todo. Y bueno, ya está Jordan Álvarez, cuidadito con este hombre, es un peligro ahí. Puro lanzamiento rompiente, a ver si Altuve se atreve, pero no, se regresa atrás. Y si usted quiere ver más de este contenido, recuerde, mi gente, suscribirse, darle me gusta al video para que se lo recomiende YouTube. Bueno, ya lo tenemos montado en cuenta de 3 bolas, 2 strikes. No comió ninguna Álvarez. Está vigilante, esto nos preocupa. Vamos a tratarlo con la recta, cuidadito. Que esos lanzamientos le gustan a Álvarez. Creo que ahora sí nos lo podemos llevar. Dylan Cease, proveniente de los Padres, ha llegado a este equipo y no comió, pero podemos sacar el de la... a la tercera. Altuve cometió el error. Y aunque le dimos la base a Jordan Álvarez, nos alejamos el peligro. Alejamos el peligro momentáneamente, mi gente. Así que a ver cómo nos va con este equipo de los Astros de Houston. Hemos, sobre todo, iniciado la nueva temporada. Yo no he hecho nada. A ver, nada. Yo no he hecho nada para los fichajes. Dejé todo en automático, que aprovecharan los agentes libres, que decidieran con qué jugadores se podían quedar. Y ya en el inicio de esta temporada, ahí está, lo poncha. Ya en el inicio de esta temporada nosotros haremos lo nuestro a lo largo del camino. Así que así arranca el partido. Casi no mete en carrera, pero Altuve cometió un grave error. Ahí está Cristian Javier. Va a lanzar en un averaje. Terminó con un averaje de 3.70 para el 2025. Y bueno, permanece en el equipo Francisco Lindor, entre los jugadores que obviamente necesitamos. El año pasado, el 2025, no le fue muy bien al equipo de los Mets. No le fue muy bien al equipo de los Mets, a pesar de la figura de Juan Soto. El equipo se quedó corto. Así que vamos a ver cómo nos va esta temporada. Y bueno, se toma su turno, lo juega con calma en el cajón de bateo. Francisco Lindor. Vaya, saca una roleta. Muy bien, buen fildeo. Y lo saca. Ese no era Altuve. ¿Quién está en segunda base? Y aquí está Mr. Juan Soto. Terminó con una verada de 24 jonrones, buscando romper esa marca. Ya lo tiene montado en 2 bolas, 2 strikes, 1 bola. Vaya, cuidadito con Soto, su primer turno. Está buscándola para mandarla a volar al otro lado de la cerca. Cuidadito. Bueno. Y así arranca esta temporada para Soto. Golpeado. Increíble. No lo puedo creer. A ver, vamos a pedir tiempo. Tratamos de proteger a Soto poniéndole a Pete Alonso, pero aún así le pegaron. Ya hemos visto allá en el canal de Birraguén cómo han tratado a Soto anteriormente. Tiene 52 de velocidad. No es el mejor jugador para correr. Quizás por eso coge confianza y se pone picante Soto. ¡Váyase! Llegando quieto a la segunda. Picante Soto, se equivoca el pitcher. Mal tiro y ya tenemos a Soto montado en posible jugada.
Ahí está, le cruza la recta a Cristian Javier. Sabemos que tiene muchos recursos, muy buen control. Por eso que estamos seguros que ese golpe que le dieron a Soto no fue un error, fue voluntario. Vaya, Pete Alonso conecta bien, pero no crucé todo el bate. La verdad quería colocar el bate en una posición que pusiera a Soto con un hit a llegar a home y no se pudo. Y ahora se nos están infumando la oportunidad, a menos que aquí haga algo Brandon Nimmo. ¡Vaya que sí hace algo! La pelota va atrás, atrás, a lo profundo. No. Díganle que no, esa pelota arranca la temporada del equipo de los Mets y ya parten 2-0 en el primer inning. Usaron todas las estrategias, le pegaron a Soto, ya habían sacado y bueno, vino Nimmo, el 1-2-3 de este equipo, pero también sale un hombre que se llama Mark Viento y viene Viento corriendo con todo, va a arriesgar, va a tirarse para la segunda, viene Viento, el tiro, quieto, doblete de cuadro y parece que Cristian Javier se ha puesto nervioso y aquí está Jeff McNeil. Bueno, importante notar que hay jugadores que han repetido, muchos tenían que extendérsele el contrato. Entre ellos Pete Alonso. ¡Uy! La pelota se le queda. ¿Tiene oportunidad Jeff McNeil? Claro que sí. Se complica el equipo de los Astros. Y aquí está Francisco Álvarez, que terminó la temporada 2025 con 15 cuadrangulares. Recuerden, estamos en el Spring Training contra los Astros de Houston. Conteo de una bola, un strike. Cuidadito, le lanza un circle chain afuera en toda la esquinita. Metiéndose en problemas, Cristian Javier ya lleva 28 picheos. Con este son 29. Hay que tomar en cuenta que Cristian Javier lanza a la recta 95, el slider 82, el knuckleball a 79, el circle check a 86. ¡Vaya! Le pega durísimo a esa pelota. Lo van a mandar para home. Lo van a mandar para home. Todo el mundo quieto, doblete de cuadro, 4-0. Qué manera de arrancar y adiós, señor. Mandan a dormir a Francisco Javier y traen a Ronel Blanco. Están desatados. Y aquí está José Siri, atento a lo que lanza este hombre, Ronel Blanco. Conteo de una bola, de 2 bolas ahora, un strike. José Siri cerró con 17 cuadrangulares y 53 carreras impulsadas. Queremos ver si todos estos numeritos van a subir o no. También queremos ver si nosotros seguiremos controlando el equipo o dejamos que la máquina nos busque los mejores jugadores para el equipo. Aunque yo no creo que me hayan conseguido los mejores jugadores. Bueno, y se acaba el sufrimiento que vino incluido con un cuadrangular de Brandon Nimmo, papá, por todo el jardín central. Bueno, estamos aquí en el segundo episodio. Le han dado duro al equipo y eso le da seguridad en su salida a Dylan Cease, proveniente de los Padres de San Diego. Esa fue una negociación que ellos consiguieron, pero bueno, aquí esto se pone complicado en el jardín central, no le llega. Dime quién era ese, cuidadito. Se va a ir para tercera, no se atreve. Me parece que José Siri no quiso arriesgar. No anda muy bien José Siri en el jardín central. Yo no me esperaba esto. Si su principal fuerte es el... No puede ser. Su principal fuerte es la defensa. Y bueno, vienen los Astros de Houston a ponerse serio aquí. Bueno, no está cayendo la pelota donde queremos. ¡No puede ser! Tira la primera y lo saca de toda manera. Entra la primera carrerita de los Astros de Houston. Siento que el control de Dylan Cease está un poquito raro. No está cayendo la pelota donde yo quiero. Mire, batazo, atrás. Van a jugarse el corredor para la tercera. No se atreve. Buen brazo, Siri. Lo hubiera sentenciado ahí, pero bueno, no se atrevió. Ya van 2 outs. Segundo episodio, Chad McCorney. Así que también el otro equipo han hecho sus cambios.
Eso también nos va a sorprender. Vaya, tranquilito, viento. A la primera salimos del peligro, segundo inning se va, pero dejaron su huella. Bueno, mi gente, si usted quiere ver más de esta serie, recuérdese dejar su bonito me gusta. Vamos a ponerlo a la meta. Vamos a ponerlo a la meta de llegar a más de 50 me gusta en este videito. Siguen lanzando Ronel Blanco. Vaya, buen contacto. La pelota va atrás. Lo busca en la franja de advertencia. Tyrone Taylor no pudo cumplir la misión y ya le dimos la vuelta al line-up después de ese golpe fuerte que le caímos en el primer episodio. Recordemos que este equipo necesita arrancar bien y aquí cualquier error de los Mets puede cambiar la situación. Ya vimos que los Astros no están dispuestos a ceder en el primer partido. Vaya, Lindor 2 veces sale de la misma manera. Eso nos preocupa. Pero uno de los que no pudo batear en su turno anterior fue Juan Soto, que le pegaron. Esperamos que Ronel Blanco hoy no venga a pegar. Atento con su recta 96. ¡Vaya! Clase de cutarrazo liso, grosero y atrevido. Soto. A lo profundo. Tukiti. La saca de línea. A una velocidad que ni el jardinero se podía mover. 110 millas por hora. Viajó esa pelota. Esa es la velocidad que llevaba. Nada que hacer. Nada que hacer. Rompe. Y arrancan durísimo Soto, su primer turno ya oficial. Diríamos que arrancó bien la temporada Juan Soto y Pete Alonso no se está quedando atrás. Acaba de empezar con su primer doblete. Me parece que el picheo de los Astros está en problemas. Fue un perfect y ahora está bateando Brandon Nimmo, que ya metió un cuadrangular. La pelota no pudo surcar los aires. Se queda con ella el jardinero central. Pero antes, Juan Soto, su primer turno ya oficial. La manda a volar. Bueno, y aquí está José Altuve. Esperamos ahora que Dylan Cease. Vamos a ver, algo que vi fue que el cambio no le está rompiendo bien a Dylan Cease. Mire. Me está preocupando. Vamos a tirar la recta 99 aquí. Aunque ya Altuve le pegó esa recta. Vaya. Se le movió un poquito, eso estuvo bueno. Algo que tiene bueno Dylan Cease es la curva profunda. Y estuvo atento al Altuve. Pero me está preocupando el cambio. Vamos a tirarle recta pegadita a los codos. No le hace swing. Y ahora el cambio afuera. Esto tiene que funcionar. Cae del cielo a 72 millas por hora. Deja al gran Altuve petrificado, papá. Le cambia totalmente el ritmo. Vamos a ver. Vamos a tirarla de nuevo, pero que caiga más bajo. Rompe lenta esa curva. Ese cambio, perdón. Después de haber tirado esta, vamos pegadito con la recta adentro. No, me va preocupando. Dylan Cease no le está cayendo los lanzamientos donde queremos. Casi la manda a volar al otro lado de la cerca. Nos salvamos que le tiramos un cambio antes de esa recta velocidad. Quedó en todo el centro. La pelota no está cayendo. Será quizás problema de que estamos arrancando la temporada. Mira, ¿viste dónde yo tiré ese slider? Mira, esto puede ser peligroso, pero vamos a intentarlo. Hay que jugar de hombre aquí. No cayó bien. Bueno, aquí hay que llevárnosla con esta. Cueste lo que cueste. Vaya, muy bien. Le funciona bien. Cuidadito. Le mete pierna a Jordan Álvarez. Me sorprende. Con 39 de velocidad logró llegar a la base bien. Y bueno, viene Christian Walker. A ver si lo podemos dominar con la... Te digo, la pelota no está cayendo donde tiene que caer. A poner a calentar. Algo me preocupa de Dylan Cease. Me preocupa. Así que vamos a tratar de ir rotando. Hay muchos pitchers en campo de entrenamiento que están pensando si se pueden quedar. Y uno de ellos es Huasca Brazoban. Yo lo voy a probar.
Yo lo voy a probar y a un zurdito también ahí, a tenerlo a calentar. A ver si podemos salir de esta situación porque se nos está complicando. Y viene uno de sus bateadores consumados, Yainer Díaz. Ahí le tiramos el slider. Mire que el slider yo lo coloqué y lo tiré casi perfecto. Y en vez de romper en la esquina, quedó en el centro. Por eso que no reaccionó a tiempo. Ya les digo, los lanzamientos no están quedando en la zona. Él podrá estar contento, pero está suspirando y preocupado, igual que yo. Incluso voy a tener que hacer una revisión del staff de coach del equipo, porque a veces algunos coaches perjudican al equipo. Y como vienen de haber perdido la temporada, no lograron ir más allá, entonces puede ser que se deba mucho al trabajo de los coaches. Aquí está avanzando Luis García contra Mark Vientos. Le hace swing Mark Vientos, un sinker, cómo se movió. Hermoso ese sinker. Y ahora le rompe con una curva de 12-6. ¿Qué otra cosa tendrá en el arsenal este jugador? Cuidadito, atento con un cutter que se meta por la puerta de atrás. Aguanta, swing, un slugger horroroso. 85 millas por hora. Cuenta máxima, no hay escapatoria. Buen contacto, la pelota pica, se extiende. De seguro que es un doblete consumado. Mark Vientos, su segundo doblete, el tiro. Queda quieto. Turno de oro de Mark Vientos. Supo salir después que le había tirado ese sinker del problema. Y aquí está Jet McNeil, que busca su primer hit de la temporada. Wow, parece que había dado un mal paso el pitcher al tirar ese lanzamiento. Jet McNeil con paciencia en el cajón de bateo. Hay que revisar la posición. Jet McNeil debe estar, debe ser segunda base, correcto. Le marcan adentro el sinker. Ese sinker creo que es uno de sus lanzamientos más mortales. Vamos a pedir tiempo. Tratar de desconcentrarlo aquí. Y sobre todo revisar la velocidad de Mark Vientos. No tiene mucha. 42 de velocidad. Cuidadito. Puede venir con una curva. Atento. Te dije que puede venir con la curva. Bueno, al menos llegamos. Al menos llegamos a la tercera y tenemos jugador en posición anotadora cuando viene Francisco Álvarez, que antes conectó un doblete. Está remolcando el hombre. Me parece que este Álvarez le ha subido un poquito el peso en el juego. Te digo que ese pasito que da atrás ese pitcher me saca de... Pareciera que se resbalara. Pero estamos teniéndolo en cuenta. Lo hace cuando tira el sinker. Y ahí está, lo volean. Prefieren volearlo porque así se crea una jugada de doble play. Y sobre todo porque viene José Siri. José Siri tiene velocidad. Yo voy a intentar en este primer turno tocar por entre primera y segunda. Vaya, no, se me fue el toque para el otro lado. No, vamos en problema. Ahora sí, ¿tenemos que morir con el toque? No, no va a morir con el toque. Atento, mi gente. Ya le tira esa curva para ver si se lo llevaba. Aguanta ritmos, José Siri. Atento, mi gente. Vaya por todo el centro, parte el plato por la mitad. Yo espero que esta sea la temporada de José Siri. Yo espero, porque este hombre tiene buen bateo, tiene poder y ocasionalmente te puede hacer daño si le pega bien contra los derechos. Contra los zurdos, mejor dicho. Buen contacto de Tyron Taylor, que no le ha ido bien en su primer turno. La pelota va corriendo el hombre. Bueno, parece que pegó en una zona donde todavía no cuenta como doble, pero lo importante es que el corredor anotó y están empezando a sangrar poco a poco a este pitcher Luis García. Si no hacen algo, se les complica a ellos también. Ahí está. No, no, no puede ser. Horror en la jugada. Horrorosa la jugada.
Bueno, ya pusimos a los pitchers y vamos a traer el zurdito Jack Dashwood. Que vino, tira una recta 95, me encanta. Vamos a ver eso ahora. Primero va a arrancar con el slider para ver qué tal se le mueve. Se le mueve lento. Recta 95, vamos a tirar la pegadita a los codos. Bien, buen contacto. Va llegando tranquilito. Brandon Nimmo se queda con ella. Saca el primero y ahora se va a tener que enfrentar a Isaac Paredes, que le encanta batearle a los zurdos, pero no importa. Nosotros tenemos una curva que cae del cielo. Vaya contacto, se va de foul. Y ahora aquí se formó un reto durísimo. Pégale a esa ahora, después de haberle dado la recta a la curva. No ve la recta. Vamos a ver. ¿Dónde quiero que caiga ese cutter? Quiero que caiga en la esquina. Vamos a ver. Bien. No tiene mucho movimiento el cutter, se mueve poquito. A ver si lo sorprendemos con esta recta. A todo o nada esa recta. Muy bien, buen control. Me encanta lo que acaba de hacer el zurdito. Necesitamos buenos zurditos. Necesitamos buenos zurditos. Y bueno, se viene el cambio. Los Astros traen a su pitcher Hayden Wesneski. Tiene averaje de 4.76. Terminó la temporada del 2025 de esa manera. A enfrentarse al Mr. Juan Soto, que lleva un cuadrangular en su primer turno oficial. En el anterior le pegaron, mi gente. En el primer swing oficial, mejor dicho. Vaya, Juan Soto está encendido, va a buscar el doble de campo. Viene Soto recorriendo, cuidadito, la situación se pone complicada, pero llega. Barrido de frente, llega Juan Soto, se está sintiendo motivado Soto en este equipo. Y aquí está otro que puede causarle daño a cualquiera, Pete Alonso. Cuidadito, le lanza la recta 95. Este hombre tiene recursos y no me había fijado. Atento con ello. Vaya, buen contacto, la pelota puede picar. Claro que sí, pica. Soto leyó. Buena lectura de ese pique de Juan Soto. Y de esa manera se está poniendo esto candela. Viene Brandon Nimmo. Parece que el primero, segundo, tercer bate están causando muchos problemas a los Astros. Vaya, como neurocirujano. Todo el mundo quieto. Brandon Nimmo lo está haciendo. De 3-3. Creo que la está rompiendo. Y aquí otro que está bateando muy bien es Mark Vientos. Vamos a ver cómo le va a Mark Vientos. ¡Uy! Le tiró pero con el corazón, alma y vida. Dice, tíramela de nuevo ese cutter a 90 millas por hora. Era para hacerle contacto. Adelantado. Y ahora lo quiere ahí engañar. Vaya, por todo el centro, la estaban esperando. Bonita jugada. Doble play, de lujo la jugada que nos acaban de hacer. Pero ven, aquí viene Jeff McNeil, que no le ha ido muy bien. Si no hace algo en este turno a Jeff McNeil, lo vamos a rotar ya. Tiene que hacer algo serio aquí. Cuidadito, Jeff. Tienes que batear, tienes que conectar un hit. Si no te siento, ya sabes, está advertido. O te volea, está bien. Pues si lo volean, pues no tenemos. Yo quisiera que bateara, que tuviera su primer hit en este partido. Vaya, no. Jeff McNeil va sentado para el siguiente partidito. Vamos a ver. Hay que darle oportunidad a los que están ahí detrás de él. Así que Jeff McNeil, nuestro segundo. Vamos a traer a Ronnie Mauricio. También podemos probar a Nico Goodrum. Podemos probar a Luis Ángel Acuña. Voy a probar a Luis Ángel Acuña. Cuidadito que este es el año revelación de Luis Ángel Acuña como segunda base. Él juega de hecho de top, pero no importa. También es su segunda posición. Y ya es hora de probar al derecho Huáscar Brazoban. No queremos agotarlo, queremos probarlo, ver de qué están hechos. Termina con un averaje en el 2024. Este hombre no había lanzado desde cuando, ¿qué pasó? ¿Una lesión o algo? Habrá venido una lesión. Ahí habla con el catcher, le dice cuelo con calma. No sé si podrás ver mi pelota de velocidad. Catcher le dice que sí, tírame una prueba. Y yo, ok, aquí va mi prueba.
Ahí está, ¿la viste? Sí, la vi. Perfecto, arrancamos. A ver, este muchacho podría quedarse en el equipo. Bueno, ya lo tiene montadito. Ahora tiene que tirarle ese cóter a ver cómo se le mueve. Mucha buena precisión, Brazovan. Acaba de pasar a Chas McCormick. ¿De qué manera? Y aquí está el Tuve que ya tiene conteo. Brazovan va a soltar el brazo. Recta 99. Saca el bate tarde. Y es hora de engañarlo con el cambio. Belleza de cambio, lo mata, viene el tiro, claro que sí, Lindor haciendo lo suyo contra Altuve, y aquí estamos en el quinto inning, mi gente. Si usted ha llegado a esta parte del video, no se olvide de dejar su bonito me gusta, apoyar la serie. Ya arrancamos para los que aman el fútbol, el canal de Birria Saga. Vaya, qué buena salida de Brazovan. Le voy a dejar un inning más. Le voy a dejar un inning más. Y bueno, de parte de ellos cambian pitch. Están a JP France, jugador con lentes. Cuidado que le pegan en el rostro con la pelota. Cuidadito. Francisco Álvarez, pegadita, no le hace swing. Francisco Álvarez debe poder subir su nivel. Ahora que tiene más potencia. No, le pega bien, pero saca los brazos muy lento. Una recta 94. Y aquí está José Siri, que yo espero tenga una temporada espectacular. Lo necesitan, es hora de despertar. Vaya, línea que va. No hubo chance. El pitcher está dominando. Y aquí está Tyrone Taylor, un bateador versátil. Tyrone Taylor hace de todo. Conteo de una bola, un strike. Uy, le cruzan un cutter. Adelantadísimo. Pero sabemos que Tyrone Taylor, esa clase de bateador, que con cualquier conteo es un peligro. Vaya, buen contacto. La pelota va atrás, 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 atrás. Pega contra la cerca. Parece que viene el primer triplete de la temporada en la pierna de Tyrone Taylor. Lo tenían metidito en el saco, pero ya lo dijimos. Es la clase de bateador que saca fuego de cualquier situación. Y aquí a Francisco Lindor no le ha ido nada bien el día de hoy. Ha hecho 2 contactos hacia la segunda base. Y eso es parte de la problemática que ha tenido en la temporada anterior. No logra sacar la pelota bien para la ubicación. ¡Vaya, pero esta sí! ¡Le pegó perfecto! La pelota va atrás, atrás, atrás. ¡A lo profundo! Y... No. Dígale que no esa pelota por los 441 pies. Con el partidito bien para la lucha que tenemos que tener esta temporada. Un comienzo memorable en el sprint training. Está Soto de 2-2 con un cuadrangular, un doble. Y buscará su triple. Otro cuadrangular. Vamos a ver. Conteo de 2 bolas en strike. Aguanta a Sui Soto. Lo duermen con ese cambio. Nada que hacer. Le trabajan el mismo lanzamiento. No come cuento Soto. Conteo de 3 bolas, 2 strikes. Yo espero que no le peguen. No le quieren lanzar a Soto, ya sabemos. Y si no le lanzan a Soto, viene Pete Alonso. Por eso tenemos armado esto de esta manera, este line-up. Creo que tiene lo necesario. Pete Alonso, si te equivocas con él, le arranca con una curva, tratando de sacar recursos para ver si come de cuento. 2 bolas, un strike. Tirándosela, pero todo menos por la línea. 3 bolas, un strike. Se complica esto. ¡Ey, papá! Casi, pero saqué el swing muy rápido. Soto va a salir con el lanzamiento.
Vaya por todo el medio, Soto sigue picante, va llegando a la tercera, buen corring de base. Y está funcionando la combinación, durísimo arranque de temporada. Y aquí está Brandon Nimmo, que va de 2-3, con un cuadrangular incluido. Cuidadito, le abren el lanzamiento a Brandon Nimmo, un jonrón, un sencillo, 3 carreras impulsadas y una carrera anotada. Está salidito el día de hoy Brandon Nimmo, dándome esperanza. Uy, le tiró ese cambio. Se pone la cuenta al máximo. Con eso me ponchaba. Vaya, bateando retrasado, encontrando el hueco. Encontrando el hueco ante ese cutter venenoso. Pero él tenía el antídoto, papá. Ay, ay, ay. Y bueno, mi gente, recuerde apoyar el canal Birria Max. Estamos tirando allá las dinastías, la construcción de las dinastías más poderosas del béisbol. Así que ya usted sabe, lo esperamos en Birria Max. Vaya, suscríbase para seguir ampliando el camino del béisbol. Vaya, ese bodrio pica. Ese bodrio pica. Ese bodrio pica. Y bueno, un Texas líder. Un mata esperanza de parte de Mar Viento, haciendo lo que quiera. Y aquí está Ángel, Luis Ángel Acuña, batea como el hermano, igualito. No, ¿por qué? Debiste haber tomado tu tiempo, Luis. Ay, Luis, cógelo con calma. Dijimos que íbamos a dejar un inning más a Brazoban. Y vamos a dejarlo un inning más a Brazoban. A ver si se lo lleva con el cambio de velocidad. Muy bien. Me encanta lo que está haciendo este muchachito. Vino chispa, vino candela. Christian Walker. A ver si come del cuento. Christian Walker. Batazo, buen control. Brazoban está haciéndolo muy bien. Muy, pero muy bien. Así que yo siento que en gran parte no han mantenido el line-up que hubo en el 2025. Parece que, bueno, hubieron cositas que tenían que arreglar, problemas personales tal vez, no sé. Pero no me han traído una gran figura al equipo. Nada más en el picheo trajeron a Dylan Cease. Creo que en la vida real Dylan Cease, no sé si se fue para los Mets, cuidado. Háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, aquí está Francisco Álvarez, papá. Viene con todo Francisco Álvarez, poniéndose duro contra Ryan Gust. Hoy bateaba de un hit en 2 oportunidades. Anteriormente salió un batazo débil, cuando más le esperaban un batazo grande. Vamos a ver si esta vez se la ponen en su zona de poder. Se la ponen en una buena zona, hace buen contacto. Este muchachito va a tener que empezar a rebajar porque va a lograr buenos dobletes. Va a lograr buenos dobletes. Tranquilito llega a la segunda base. Ya me ve como cuánto corre este muchacho. 35. Él corre más. Y aquí está José Siri. Creo que vamos a hacer ya un cambio. Aguanta. Vamos a hacer un cambio. Ya José Siri hizo lo suyo en este partidito. Vamos a ver si tenemos a Brandon Lockridge, empezar a probar otros jugadores. Lockridge. Creo que este muchacho es como rookie. Vamos a ver. ¿Qué clase de bateador será este muchacho? Vamos a ver el primer picheo. Muy bien, lo deja ver. Tiene más clutch que otra cosa. Este es un rookie, yo creo. A ver, este es un rookie. No he escuchado de él. A ver. ¿Cuántos años tiene? Tiene 28, no es ningún rookie. ¿Dónde estaba este hombre? Vamos a ver. Está luchando para quedarse en el equipo grande. Y este es su turno. Pero saca. Bueno, la pelota va atrás. Nos la vamos a jugar. Bien. Muy bien. Eso es lo que necesito de Álvarez. Que corra. Y aquí está Tyron Taylor. Ha dado triple, doble. Ha hecho de todo hoy. De 2-3 hoy. 1-1 el conteo.
Vaya, buen contacto. Está metiendo la pelota en lo profundo. Va atrás, atrás, atrás. Se queda con ella, pero hace el trabajo sucio. Tras su compañero. Y mete la carrera que mete miedo. Y aquí está Francisco Lindor, que ya anteriormente ha demostrado que tiene el poder. Está despertando el bate. Vaya, saca un bodrio. La jugada donde él siempre falla, y esta vez segunda base no se puede quedar con ella. Y queríamos ver esta función de Francisco Lindor en base. Sabemos que uno de los corredores... Vamos a ver. Bien. Se fue. Bien. Esta jugada se va a ver mucho. Tener a Lindor en base va a imponer dinamismo y mucha presión a los lanzadores. Ahí le están lanzando. A Soto ya no le están lanzando bien. Y tenga cuidado porque viene Pete Alonso. Vaya. Le quiso venir con la recta ahí. Soto la detectó rápido y saca el bate. Conteo máximo, 3 bolas, 2 strike. Vaya a buscar al otro lado de la cerca. Soto a lo profundo. Tuquiti. Y por eso es que no le lanzan a Soto. No quieren ver el despertar de la fuerza. Aquel que le lance se busca su propio problema. Y saca con eso al pitcher. Y de qué manera. Qué arranque de temporada está teniendo el equipo. Y aquí está otro peligroso. Ante el nuevo pitcher Lance McCullers. Conteo de 1 bola, 1 strike. Se abre con un slider afuera. Pete Alonso, que hoy lleva un doble, 2 sencillos y una carrera anotada. Mucho poder. El bate número 2 y el bate número 3. Pete Alonso estaba por negociar y se quedó en el equipo. Le lanza un sinker a 93 millas. Se está metiendo en problemas. Conteo de 3 bolas, 1 strike. Vaya línea seca, durísima. Atrapada de lujo. La tira sentado en el piso. Pero bueno. Antes. Mr. Bis Juan Soto por todo el jardín central. Bueno, está trayendo gente rara aquí el equipo de los Astros. Este hombre parece veterano, sacado de una caricatura. Darren Baker. Último bateador que le vamos a dar. Vamos a ver. ¿Qué otro bateador me gustaría? José Butto, verlo en acción. Frankie Montan también, espérate. David Peterson. Creo que David Peterson es nuevo. A ver, vamos a sentarlo. Que quisiera ver a Frankie Montan. Eso es. Creo que es lo que han fortalecido el staff de picheo también. Vamos a ver cómo salimos de la caricatura que tenemos ahí de bateador. Vaya, cuidadito. Y ahora comérselo con el cambio de velocidad, papá. Váyase para su casa. Y que se tierra. Dominio total de Brazoban. Vaya, cuidadito. Brazoban haciendo lo suyo. Por ahí mismo se la va a repetir, pero de cambio, árbitro, por favor. Me está pidiendo la recta. Nada. El árbitro no le gusta nada. No, primer boleado. El árbitro me quitó el ponche. Pero no importa. Vamos a fabricar la jugadita aquí de doble play. Ahí está. Rápido. Suéltala rápido, Acuña. No, Acuña, te demoraste. Me demoraste, Acuña. Cuidadito con eso. Otra vez vamos a buscar la jugadita de doble play. No, esta vez no pudimos. Van a probar el brazo de Soto. No quiere probarlo. No lo quieren probar.
Y empiezan a batear y empieza a complicarse esto, no importa. Ha hecho un buen trabajo, muchachos. Sabemos que estás cansado. Vamos a dar la oportunidad a David Peterson, que va a venir para situaciones como esta. Cerró averaje de 4.14 para el 2025. Muchos recursos, David Peterson. Ahí está su sinker. Vamos a trabajarlo de forma inicial con el slider. Aquí nada más hay que sacar un out. No, ¿qué pasa con ese árbitro? Increíble. Estamos en problema. Bien, le cae el sinker del cielo. Y tiene que matarlo con este slider, cueste lo que cueste. Vaya, jugadito. Se queda con ella. Lindor se adorna. Y se acaba el peligro en el séptimo episodio. Todavía tenemos que seguir demostrando de qué está hecho el equipo. A ver Acuña, quiero ver a Acuña para ver si batea más, porque no tuvo un turno muy elegante en el turno anterior. Pero vamos a seguir dejando que Brandon Nimmo se libere todo su poder. Y lo va a hacer ¿de qué manera? ¡A lo profundo! Y no. Dígale que no esa pelota. Dígame usted. Si este primer arranque le demuestra a usted que los Mets de Nueva York pueden venir durísimo esta temporada y lograr ganar su división y por supuesto llegar a los playoffs. Aquí está Marviento. Creo que a Marviento. Vamos a sentar a Marviento. Espérense. Ya ha hecho lo suyo Marviento. Vamos a traer a otro que está en tercera base. Creo que era Beatty. Aquí está Brett Beatty, batea la zurda. Dale chance para que sigan desenvolviéndose los muchachos. Brett Beatty había subido al primer equipo, pero después las lesiones no lo han permitido subir. Esta temporada viene con todo. Pegadito a Brett Beatty. Bateador que si despierta, podría hacer algo importante para el equipo esta temporada. Vaya, le pega un chorrito, no puede ser, le pegó con la pipa del bate, no tuvo el turno que esperábamos. Y aquí está Luis Ángel Acuña. Aquí está Luis Ángel Acuña. Acuña, coge tu turno con calma, papá. Tú no eres Ronald Acuña, por favor. Vaya, es picante, no lo pueden pedir. No tiene mucho de todo, pero todo de un poco. Y ese sinker, cómo rompe. Me di cuenta a tiempo que venía para encima. Y lo tiró nuevamente. Ahí lo tiene en cuenta máxima, 3 bolas, 2 strikes. A ver si le lanza a Acuña, que está buscando un contacto sólido. Vaya, por todo el centro, Acuña. Tiene velocidad, quiero verlo en base. Llega tranquilo a la primera parte del plato, en la mitad. Y ojito. No tuvo ese contacto que estábamos esperando, pero lo importante es que llegó a base y que tenemos la posibilidad de ir a ver su velocidad en base. Bien, buena velocidad. A ver, atento a la velocidad del viaje de la Acuña, 97 de velocidad. Vamos a ver cómo está el steel a 60. Muy bien. Muy bien. Creo que se va a arriesgar. Se arriesgó y eso es lo que necesitamos, velocidad en la base. Esto podría cambiar el destino de McNeil. Cuidado, conteo de 2 bolas, 2 strikes. Hacer su trabajo, recibe y bueno, nuevamente Francisco Álvarez contribuyendo. Entra otra carrerita, cambian de pitcher por supuesto. Y aquí viene Brandon Lockridge. No me convenció en su primer turno. Vamos a ver si lo hace ante este zurdo que lanza la recta 95, conteo de 1 bola, 1 strike. Le abre con un lanzamiento Lockridge. Ante los zurdos tampoco tiene. Increíble. Bueno, tiene buena visión por el momento. Está mejorándola. Esperamos que sí. Y después Tyron Taylor.
Vaya, le pega durísimo para mandarme a callar. La pelota va atrás, atrás. Vaya a buscarla al otro lado de la cerca. Ludwig callando boca. Clase de cutarrazo liso, grosero por los 400 pies. Yo que pensaba que no tenía lo necesario, pero contra derecho despertó. Y aquí está Tyrone Taylor. A Tyrone Taylor creo que le falta nada más. Ok. Vaya, Tyrone Taylor está hecho una regadera. Se está convirtiendo oficialmente en la regadera del equipo. Increíble. Y aquí está Francisco Lindor, que ya está despertando el bate. Está bateando para punto 400. Viene con la recta pegadita, no come cuento. Ella ha metido un cuadrangular, un sencillo, 2 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas y ha tenido robo de base. Taylor off of first with 2 away. Ahora sí le marca el sinker, ahí lo engaña con ese lanzamiento. Cuidadito que podera contra los suros de 87. No logra sacar el bate a tiempo. En verdad pegó en la parte de arriba el bate. Vaya, buen contacto de nuevo, pero como le están tirando arriba, fue su punto débil. Se va este séptimo episodio donde hubieron cuadrangulares. Y bueno, traen a Corey Julks. Y nosotros vamos a rotar el picheo. Vamos a traer a Frankie Montas. Vamos para adentro, para este 8º episodio. Otro lanzador que me parece que va a contribuir mucho con el equipo. Ahí está, arranca con un slider bello y esta recta 98 que no la ve nadie, ni los ciegos. No, tampoco la vio él, la dejó pasar, cayó en zona mala. Hora de traer el splitter con 3 bolas, 2 strikes. Y se lo come, con patata, váyase por la esquinita, échese tierra, qué lástima. Le están llegando los pinch hitters y le está yendo mal. No sabían que se iban a encontrar a Frankie Montas. Alguien que no deja, no da oportunidad a nadie. Ahí está, lo tiene con conteo favorable para el bateador, pero él sabe dominar. Él sabe dominar y se lo puede llevar también con el splitter. Vamos a ver. Vaya, bueno, encontró espacio en la posición del segunda base. Y se envasa, cuidadito. Siguen trayendo muchos jugadores nuevos. A ver si le podemos lanzar y sacar un doble play aquí. Para eso también tiene que estar listo. Vaya, no puede ser. Prueben a Soto, nadie lo quiere probar. Y se empieza a complicar esto para Frankie Montas. No me está gustando lo que estoy viendo. Puro muchachito nuevo. Lo están probando para ver si les complica. Pero Frankie Montas no se va a dejar. Vaya, casi lo lleva con esa. Que lanza sin miedo. Frankie Montas no lanza con miedo. Uy, no le hace swing a esa. Vaya, increíble, se nos está complicando esto. Para esa clase de complicaciones, Frankie Montas tiene la solución. Vaya, bodrio muerto, va la pelotita. Se queda con ella, regresa al corredor. Y luchando para que no le metan carrera, Jake Meyers. Frankie Montas sin miedo, encontrando su ritmo. Uy, atento nuevamente, le dimos sin miedo. Váyase, ahora sí le gustó al umpire. Lo deja petrificado y con hombre en base. Y viene el último turno de Juan Soto, maestro. Bueno, ya no vi a Marte. No vi a Marte en la alineación. Cuidadito. Y bueno, empiezan a limpiar todo el cuadro. Pero Soto va a aprovechar este turno que es contra zurdo. Está bateando para 1000 en este instante Soto. Le cruza con toda la confianza. El zurdo dice, yo tengo el anti-Soto aquí conmigo. Increíble, ¿eh?
And there's a ball. Soto empieza a medirlo, a calentarse. And that one Y is bueno, el conteo se inside. pone donde Soto le gusta, donde no hay escapatoria. Vaya, línea que se va de foul, la pescó en el último momento. Y lo cruzan a Soto. King dice, yo soy el rey. And here's the first baseman. Pero no hay problema, aquí viene Pete Alonso a quitarle toda ese humo que tiene en la cabeza, le tira la recta pegadito, porque saben que ese es uno de los puntos débiles de Pete Alonso, pero también es peligroso. Trata de mantener los brazos pegaditos, pero Pete Alonso se está preparando. Y ahora le tira una curva. Intratable Pete Alonso, lo tiene montado en conteo de una bola, 2 strikes. No come cuento, no come cuento. Y cuando Pete Alonso hace ese movimiento, se está preparando. Vaya, y lo estaban esperando. Ay, 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 tercera base, atento. Brandon Nimmo, que hoy vino a descoser la pelota. Y bueno, está aquí intratable. Es uno de los más calientes el día de hoy, pero tenemos que ponerlo a batear contra zurdo para ver cómo le va. Vaya, le va bien. Esa pelota pica. Increíble el turno, el partido que se ha estado echando Brandon Nimmo hoy. Y siguen cambiando pitcher. Y ahora está Brett Baty ante los envíos de Brian Abreu. Vaya, le pega durísimo. Perfecto. La pelota va atrás. Pega contra la cerca. Brett Baty se va a arriesgar. Va para la tercera. Va con todo. Brett Baty de globo. Llega quieto a la tercera. Hemos contemplado 2 tripletes en este partido. Y bueno, hay que calentar. Vérense. Quiero ver cómo tiene nuestro cerrador aquí. Edwin Díaz, se quedó Edwin Díaz, mi gente. Se quedó Edwin Díaz. Vamos a calentarlo ahí. Y aquí está perfecto de Brett Baty. Ojito con eso, triplete. Le abre el turno. Luis Ángel Acuña ha bateado un sencillo en 2 oportunidades. Ese vato está muy chiquito, yo creo. No tiene fuerza ahí. Ya te lo dije, está muy corto el bate. Y ahí lo poncha. Se viene el momento decisivo de cerrar esto con lujo de detalles. Y para eso traemos a nuestro cerrador, Edwin Díaz. Todavía no está listo. Vamos a calentarlo aquí. Aquí está. Ya está listo. Listo, lo ponemos a jugar. A ver, de 2.96 para la temporada anterior. Vamos a arrancar con él, no hay problema. Lo que queremos es ver los lanzadores cómo se comportan. Y parece que está durísimo Edwin Díaz. Ahí está, un bodrio muerto, facilito, una palomita. Apaña como niño de 5 años, Pete Alonso. Y aquí contra zurdos. Le tira la recta de 2 costuras. Y ahora le tira la recta de 4 costuras y no ve nada. Los tiene ciego a puro de punta velocidad. Y aquí está Chad McCormick, que no le ha ido nada bien el día de hoy. Se queda con ella. Luis Ángel saliendo de forma espectacular. El primer partido con el que teníamos que demostrar de qué está hecho este equipo. Y le ha dado durísimo al equipo de los Astros de Houston. Bueno, mi gente, recuerden apoyar el contenido. Nos vemos el día de mañana. Si usted llega a apoyarnos con su bonito me gusta, se lo agradecemos. Nos vemos, mi gente, en el siguiente videito aquí en su canal Biblia Plus.